Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Híbridas con Cami y Juani. Hoy venimos a hablarles de un centro que a las dos nos hace muchísimo ruido y que realmente de integración poco a poco, pero que logramos reconocer con mucha facilidad y que nos gustaría compartirles también nuestra experiencia porque el ejercicio acá es esto, es decirles nos cuesta también a nosotras, nos cuesta también integrarlo y hay cosas que son a diario con las que tenemos que estar atravesando y conviviendo y esa es la corona. Entonces, para que sepan, la corona es un centro presión, es el triangulito que encuentran en la parte de arriba del gráfico y el 30% de la población lo tiene definido y el 70% de la población lo tiene sin definir. Entonces calculen que solo el 30% de las personas tienen acceso consistente a esta energía. En nuestro caso, Cami y yo lo tenemos sin definir, es decir, que no tenemos color porque no hay ningún canal, pero sí tenemos unas puertas, ¿no? Y bueno, este centro de qué nos habla? Este centro nos habla de la inspiración, de las preguntas, de las dudas, ¿no? Todos esos cuestionamientos que llegan y siendo un centro de presión, es esta presión que se genera por querer saber y responder todo el tiempo, ¿no? En mi caso, yo tengo la puerta 61, que es la presión por tener que saber, ¿no? Entonces, la presión por tener que saberlo todo a toda hora, de todas las maneras, de todas las formas, y es realmente agotador y agobiante. Pero también es muy divertido cuando empiezas a entender que es algo que te puede llevar a muchos lugares que quieres y también a otros que no, pero te puede traer también mucha diversión y preguntas agradables, ¿no? Entonces, en este caso, Cami, también tienes tú la misma puerta, ¿verdad? Déjame ver, Sí, sí, Juani, sí, ambas tenemos la misma. tenemos la misma puerta. Entonces, Ujú. está muy relacionado con ese impulso y ese saber que te empoderas, ¿no? Entonces, tú como que todo el tiempo quieres saber más, entender más y muchas veces puedes llegar a presionarte por ese saber. Entonces, el día de hoy les vamos a contar cómo es nuestra experiencia con este centro. Si ustedes lo tienen, pueden también compartirnos su experiencia y si en algún momento lo tienen definido, cuéntenos cómo lo sienten. Hoy vamos a hablarles también de pronto cómo lo vivimos con otras personas a nuestro alrededor y qué tal se siente, ¿no? Porque al fin y al cabo el ejercicio es este. Entonces, Cami, cuéntanos tú cómo te relacionas con este centro, cómo te relacionas con ese no saber. Bueno, Juani, eh, pues a mí me hace mucho sentido el hecho de tener la puerta 61 porque desde que yo soy muy chica, siempre he pues, sentido como esta presión por entender, como por saber, como por justo hacer sentido de las cosas. Eh, y bueno, pues hasta que, digamos, empecé como a entender y a estudiar diseño humano, pues fue que me empezó como, o sea, como que te hace clic, ¿no? O sea, como que lo que tú ya eres y sea de manera natural es como que algo me hizo clic, como que, ah, listo, que ya entiendo eso de dónde viene, porque, como, porque esa necesidad, ¿no? Porque se siente así. O sea, yo lo siento como una necesidad, como una, sí, como una presión, como es que quiero saber, quiero entender. Y luego entonces ahora último me he llevado, pues he llegado como a preguntarme, listo, y una vez el hecho de que sepa eso, ¿qué va a cambiar? ¿Sabes? Porque es como esta presión por saber, saber, saber. Y desde pequeña, pues como desde que yo me empecé a cuestionar mucho las cosas, porque también soy mucho de cuestionarme, o sea, como de me dijeron, esto es azul, ah, pero ¿será que sí es azul? Y voy y miro si sí es azul, o sea, cómo verificar, ¿no? Y preguntarme, o sea, realmente preguntarme como, eh, o sea, empezando por cuestionarme realmente cómo es la realidad en la que vivimos, o sea, considera. Entonces, Mm, me perdí el hilo, pero el punto es que desde que empecé como a entender la corona y lo que significa pues como el hecho de tenerla sin definir, o sea, es como que me ha hecho mucho sentido y ha sido un poco más sencillo para mí como pararme, ¿sabes? Como cortarle a este tema, pues como cuando uno se empieza como a ir y como que uno es dele y dele vueltas y vueltas a las cosas
y como la pregunta y luego la pregunta y por qué te llevas como a un lugar que es como que, o sea, un sin salida, ¿sí? Entonces, así lo he vivido mucho yo. Digamos que a veces es muy raro porque siento que a veces se me mezcla mucho con otros centros. O sea, es como, a veces creo que es un centro y mentiras que no es la corona. O sea, es como que me empiezo como a, o sea, como que le doy, o sea, yo la siento como una actividad mental como too much. O sea, como que estoy dele y dele y dele y como que no, como que mi cabeza no se queda callada. Así la siento. Y entonces cuando me estoy sintiendo así, pues a mí me sirve mucho como escribir. Siento que lo que más me sirve, de verdad, cuando estoy mucho así, es como coger y bajar todo eso, o sea, en papel, o sea, digamos, como escribir algo, digamos, en Substack, pues y compartirlo, ¿no? Porque siempre de ahí pues salen muchos insights. O escribir, yo también uso una aplicación, digamos, como para hacer un tracking como de mis estados de ánimo y lo que pasa, digamos, como sí, como en los días, como para llevar un tracking de mi semana y luego pues cuando hago la revisión de la semana y la planeación de la semana poder saber realmente qué pasó. Y ahí también a veces me sirve mucho escribir, estoy pensando esto, me siento así, y ya luego baja un poco. Entonces ha sido muy, muy útil como entender el condicionamiento de la corona abierta, pero a Ujú. veces siento que creo que eso viene mucho también de pronto como esa identificación que uno tiene con su mente, ¿sabes? Como que es como que uno no se da cuenta de que uno se está dejando ir. Es como que, casual, estoy conversando conmigo mismo y me estoy enloqueciendo y casual. Mentiras que no, ¿sabes? O sea, es como que realmente creo que ese es un estado como un poco alterado porque creo que, digamos, esa conversación mental, como que yo podría decir que cuando yo estoy, digamos, como más tranquila, esa conversación mental y como esa actividad así como tan exagerada no está. O sea, cuando yo estoy tranquila, mi cuerpo está tranquilo, como que yo me siento tranquila, es como que esa actividad mental no está así como tan acelerada, como tan loca, ¿sabes? Entonces, no sé, yo lo vivo un poco así. ¿Tú cómo lo vives, Juan? ¿Y tú cómo has sentido? O pues cuando te diste cuenta que tenías, digamos, como la corona abierta, como eso, ¿qué te dijo? O sea, como que te hizo sentido y cómo lo has vivido, o sea, cómo sientes que ha sido como ese proceso de, sé que tengo corona abierta y cómo lo siento, cómo lo percibo, o sea, cómo te tratas en esos momentos también. Yo creo que para mí es como un ruido muy constante, o sea, yo digo que es como la vieja chismosa, la Juanita chismosa dentro de mi cabeza que habla y dice y se inventa, mejor dicho, me lleva la novela, todo dentro de mi cabeza que arma un show por todo y digo como, uff, no, pero bájale, porque qué chismerío mentiroso. Ujú, Y lo siento muy desde un espacio de que muchas veces puede ser agobiante, pero cuando está sonando mucho es porque siento que viene desde un espacio en el que estoy completamente desalineada o me estoy cargando mucho de cosas que no me corresponden, ¿no? Siento que ujú, este centro, en mi caso personal, requete personal, tiende mucho a absorber las dudas de los otros y muchas veces yo también tiendo a querer resolverlas y eso es como que en relaciones me ha pasado mucho que es como querer resolverle el porqué a todas las personas y es como, no, o sea, no necesitas resolver ni tus porqués ni los de nadie y también ujú, date el chance de estar bien con la duda. Yo me acuerdo que desde muy chiquita me preguntaban, ¿tú sabes de esto? Y yo tenía que saberlo todo. Y si yo no sabía, yo decía, espérate, voy a buscar, voy a saber esto aquí, esto allá. Y era como que para mí mi relación con el no saber era un tema, o sea, fuertísimo porque era como que, no, yo no lo sé, pero yo me lo aprendo, o sea, ya. Y con el tiempo, en varios años que llevo trabajando en eso, me he dado cuenta que también está bien decir no sé y está bien decir no tampoco quiero saberlo todo, ¿si me entiendes? Y al fin y al cabo nunca lo voy a saber todo, porque es también sentir esa necesidad de querer sentir que sabes todo y al final realmente no sabes nada, porque, o sea, todo ujú, es tan variable, todo es tan cambiante y al final, o sea, puedes ser una autoridad en algo, pero no significa que vayas a ser una autoridad en todo. ¿Y de qué me sirve, por ejemplo, saber de electricidad si yo cero quiero trabajar con la electricidad? ¿De qué me sirve saber, pues, de computadores si yo no quiero trabajar con computadores? Porque era de, ok, pero tú, ¿por qué estás trabajando en cosas tan random? ¿O porque estás haciéndote un curso de eso tan random en tu vida, ceticero, qué te importa? Y era como, no, lo hago solo por saber y por decir que yo sé.
Y ahí va muy asociado a mi línea uno, que es como que saber, saber, consumir, consumir, ¿no? Mm, Consumir, va, va, va. Y es como, no, o sea, no, no quiero saberlo todo, no me interesa saberlo todo y tampoco me interesa demostrarle a nadie que lo sé, porque es que al final ujú. no es que en la vida me digan, bueno, este es el examen de tu vida, está pues allá en el cielo San Pedro, que yo no creo que vaya para allá, pero bueno, que me está diciendo, bueno, Juanita, entonces, ¿qué es lo que aprendiste en tu vida? ¿Aprendiste aritmética? ¿Aprendiste electrónica? ¿Aprendiste o sea, cero? Entonces, creo que lo llevo muy ahorita desde un espacio de me siento bien sin saber y hay cosas que inútiles sí quiero saber, pero hay otras que no y está bien. Y hay otras que Ujú, son súper trascendentales que sí quiero saber, otras que no, pero o sea, me estoy dando mucho espacio y mucho tiempo porque creo que me di mucho, mucho tiempo látigo por querer saber y consumir todo el tiempo, que al final no era un consumismo de información intencional. O sea, es como que cuando consumes, consumes solo por consumir y luego volteas a mirar y dices, pero al final no es algo que me guste y ujú, no es algo que me llame la atención. Y muchas veces siento que yo estudiaba, era por el gusto de estudiar, no por el gusto del tema. Y me di cuenta que ujú, cuando lo veía así, era como que, ok, se siente chévere estudiar, pero realmente no había ningún gozo total en eso. Entonces, creo que ahí está mucho el resolver, o sea, el estudiar para resolver esas preguntas que me llegan, ¿sí? ujú, Y ujú, bueno, yo creo que desde ese espacio lo viví así. Creo que también he tenido por ejemplo, mi pareja lo tiene también sin definir y me da mucha gracia porque incluso en estos días, o sea, nosotros cuando juntamos nuestros cuadros, ese es el único centro que queda abierto, o sea, que queda sin definir, no abierto sino sin definir. Y me da mucha ujú. gracia porque estos días estamos, o sea, es un ejemplo de la vida real para que vean cómo se ve una corona sin definir en una relación. O sea, estamos 8-1, ¿no? Porque estamos ocho centros definidos cuando nos juntamos y uno sin definir y este es la corona. Y nos sentamos, o sea, nos sentamos eh, nos No, o sea, sentamos. que te estaba diciendo que ten ahí la idea que un paréntesis, o sea, esto de los cuadros combinados, les vamos a contar más en otro episodio. Entonces, para Sí, que lo tengan ahí pendiente. Dale, bueno. para que tengan que los vamos a hablar, sí, solo que Sí, me sí. parece importante compartírselos para que vean cómo funciona la interacción. Y Ujú, nosotros siempre hemos sido súper curiosos los dos, además que tenemos el mismo perfil, ¿no? El 1-3. Él es manifestador, pero en este caso la corona es el que tenemos sin definir, ¿no? Y nos sentamos un día a hablar, estábamos almorzando, cuando de un momento para otro yo vi un emoji de él, él tiene Android y yo tengo iPhone, y yo vi el emoji de él, yo le dije, pero ese emoji no es el mismo del mío, muéstramelo. Nos sentamos a ver cuáles eran los emojis en Android y cuáles eran los emojis en iPhone, porque queríamos resolver cuáles eran las diferencias entre todos los emojis, o sea, todos los emojis en WhatsApp, ¿sí? Y fue muy gracioso porque nos mandamos hasta fotos de cómo los veía él y cómo los veía yo. Porque para nosotros era importante definir que si mandábamos un emoji, la otra persona no iba a entender lo mismo. Y claro, porque hay claro. una, por ejemplo, que para mí significaba que estabas como saliendo de la ducha y para él parecía como que estuvieras en las nubes. Entonces yo le decía como, o sea, si yo te mando esta cara, tú estás pensando como, ¿estás en las nubes o te estás bañando? Y para Ujú, nosotros un tema de conversación en ese momento y luego nos sentamos, nos miramos, o sea, muertos de la risa y dijimos, ¿por qué estamos haciendo esto? Y ujú, fue muy gracioso porque, claro, es un punto de encuentro entre los dos en nuestra relación, la ujú, duda es un punto de encuentro, y también, o sea, es muy gracioso cuando lo trabajas desde un punto agradable, pero hay otras ocasiones que se han presentado como a la mitad de la noche que ninguno de los dos tiene sueño y nos preguntamos, ¿esto por qué pasó? Y le preguntamos a Alexa, Alexa, dime por qué pasó esto. Y hasta que no encontramos la razón, es como que no nos podemos quedar dormidos. Y es ujú. como, ok,
bájale un momento, porque es como las dudas, hay veces que no tiene sentido lo que estamos preguntando, ¿sí? O sea, Ujú, ¿por qué una nube no puede tener la misma forma del sol? X. Y es como que dele, y nos damos razones y nos esto, y después tenemos que llegar a conclusiones, tienen que ser fuentes atendibles, y es como, no, 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 o sea, no nos importa, no nos importa. ujú, Y así ujú, se ve en una realidad, en una relación y en una situación en la que dices, pero ¿por qué putas te pones a ver todos los emojis? Es que son todos, o sea, increíble. Entonces es como que es eso, duda por todo lado, la duda del por qué, buscar el por qué, en qué situación, en qué cosa y decir como, bueno, hay veces va a ser divertido, hay veces no, pero tampoco en quedarnos enganchados en eso porque también puede traer muchas veces molestia e incomodidad para hacia la otra parte también, ¿no? O sea, puede ser como, hay veces en que yo digo como que me vienen unas preguntas así súper X y yo le se las digo y él me dice como, ¿de dónde te salió eso? Y yo es como, ajá, ya sé, ujú, ya sé. O sea, estamos como ujú, raros. Y a veces o sea, nos pasa al contrario, es como, nada que hacer. O sea, nada que hacer, esto es así. Entonces, como que puede ser muy lindo, pero también puede ser muy agobiante. Y también cuando entendemos que estamos como cogiendo preguntas de otros, es como, no, 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 no. Necesitamos espacio para vaciar, espacio para sacar, espacio para dejar ir y sobre todo espacio para entender que no tenemos que resolverlas y ya está. Entonces, creo que ujú, por ese espacio así te lo puedo ver como los últimos días, cómo se ha dado y cómo me causó mucha gracia esa situación. ujú. Sí, sí, sí. Pues son bastantes emojis, Juani. O sea, son muchísimos emojis. Míralos, ya ponte a ver. Y no, y cuando tú te pones a analizar, es que no, no, ojalá fuera solo que los emojis, te pones a analizar la diferencia entre emojis, te quedas como, ¿ah? ¿Y tú por qué tienes My God. eso? Y nada más, por ejemplo, el muñequito chinito sale precioso en Android y en iPhone no sale tan lindo. Y entonces yo era, pero porque yo no tengo así, yo lo quiero así. Y Son entonces muchos. el animalito, cómo te sale, qué señal te hace, las manos, cómo están más fuera, o sea, más hechas en una y en la otra, y dices como, ¿qué te va a aportar esto? O sea, ¿qué te va a Mm, aportar? ujú, Nos causa ujú. risa, obviamente, pero si me entiendes, o sea, el hecho es ese, el hecho es decir, ¿cuál es la intención de esto? ¿Sí? ¿Cuál es lo que, o Total. sea, por qué lo estamos haciendo? Total, total. A mí ahora último, pues sentí que me estaba como, o sea, es muy chistoso porque es como como que me abrumo yo misma, ¿no? O sea, es como una autoabrumación, como de Sí. tanto pensar, ¿sabes? Y fue Ujú. como que a veces, o sea, a veces como que tú darte cuenta como de que estás sobrepensando o de que te estás como autoabrumando de tanto pensar. Y justo con eso, como con preguntas que ok, listo, encontraste la respuesta y qué cambió. O si no encuentras la respuesta, como, o sea, ¿para qué la quieres? ¿Sí me entiendes? O sea, hace poco no me acuerdo exactamente como cuál era la pregunta que me estaba haciendo, pero era como que, o sea, era algo que luego me pregunté yo a mí misma, ok, listo, sabes eso, ¿y qué cambia? ¿Qué Ajá. cambia? O sea, ¿qué cambia si vas a tener como esa respuesta a esa pregunta? Entonces, pues aquí como lo que les queremos contar es un poco como cómo lo vivimos, o sea, cómo se ve literal esto como en la vida real de dos personas que están, pues digamos, como viviendo su vida mucho como desde la conciencia que te trae diseño humano. Porque si tú, o sea, ¿qué siento yo, no? Digamos, pues antes de yo conocer esta información, ¿tú crees que yo hubiera siquiera como hecho conciencia de que me estaba enloqueciendo con mis propias preguntas? ¿Sabes? Sí. Entonces, eso me parece muy valioso, como tú, digamos, empiezas como a aprender diseño humano, entiendes que tienes la corona sin definir, ah, ok, listo, ya sé cómo eso de dónde viene, ya sé cómo pararme, ya sé cómo bajarme, como de esa, es un poco como una locura, ¿no? Es muy chistoso. O también si sientes que de pronto estás como, porque también me ha pasado así y hasta hace poco siento que empecé como a sentirme un poco más tranquila con eso y es como que días alguien me llegó como con una pregunta así como, ¿y ahora qué hago con eso? Estábamos teniendo una conversación, cualquier cosa y como que esta persona estaba como en una situación complicada y me dijo como, ¿y cómo hago para resolver eso? O sea, digamos, en un pasado yo literal le habría buscado cómo resolvérselo. O sea, yo le habría dicho, mira, creo que puedes hacer esto, o sea, le habría dado toda la solución
porque también siempre he sentido mucha presión como por resolverle las preguntas a otros, que eso también viene de la corona sin definir, pues del no ser, ¿no? O sea, como desde un aspecto distorsionado. Y hace poco alguien me hizo así como esa pregunta, como, ay, ¿y cómo hago para resolver eso? Y yo le dije, la verdad, no sé. No sé, creo que tú tienes que ver cómo lo resuelves, o sea, es como literal, es tu business, ¿sabes? Entonces creo que también aprender a separarse un poco de eso y cómo entender que no le tienes que resolver la vida a nadie y tampoco te vas a poder resolver la vida a ti. O sea, Total. finalmente creo que aquí pues siento como la intención o la necesidad de llegar a un tema que me parece muy relevante, Juan, y es el tema de las buenas preguntas. O sea, yo siento que tú a eso le has trabajado harto, pues como con todo este interés que tienes con Access y bueno, yo sé que tú has estudiado mucho más ese tema. A mí también me parece genial, pero yo siento que Juan ahí sí tiene más experiencia y últimamente yo empecé como a entender. Ok, o sea, hacerse buenas preguntas es muy importante. O sea, literal es muy relevante porque de la calidad de tus preguntas, la calidad de tus respuestas. Entonces, si tú te empiezas a preguntar, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué me estoy sintiendo así? ¿Y por qué? Porque el por qué creo que muchas veces no te va a llevar a una solución o a una respuesta, sino que te va a llevar es como ansiedad. O pues al menos así lo he sentido yo. Cuando me pregunto mucho como ¿por qué? O sí, como más que todo como el porqué de las cosas, o como, sí, preguntas que finalmente no te van a llevar, pues como a nada, como que estoy haciendo en este planeta, o sea, ni idea, no sé, y qué hago con esa respuesta, ¿sabes? Entonces, como que en este momento yo quiero hacerte una invitación y es como haz conciencia, o sea, por lo menos durante una semana, pues como hacer como un tracking, puede ser en la aplicación que les dije, se llama Dailyo, se escribe como Dai, Dio, o lo puedes hacer en tus notas o en tu diario, en donde sea que escribas y fíjate, o sea, observa como qué tipo de preguntas te estás haciendo, porque a veces uno no Mm. es consciente de eso y uno se la pasa y uno es dele y dele y dele, y esto me parece muy relevante también porque esto lo quiero asociar al hecho de que de esa misma calidad de nuestras preguntas y de esa misma calidad de nuestras respuestas y de esa misma actividad mental, asimismo también es la vida que estamos pues como materializando, ¿no? O sea, lo que se está materializando, porque pues, los pensamientos y las emociones son creación. Entonces, no voy a entrar mucho en este tema porque este es un tema bastante extenso que me encanta por demás, pero sí he sido últimamente muy consciente de eso, tan así que he sido, o sea, es como qué tipo de preguntas te estás haciendo, Camila, y eso a dónde te va a llevar. Entonces es como, ok, listo, vida, ¿quién puedo ser y qué puedo hacer para que esta situación, no sé, sea distinta o para ver las nuevas posibilidades, ¿sabes? Como literal, si tú le estuvieras preguntando como a la vida o a Dios o al universo, como, ¿qué está en tus manos hacer? Más que por qué me está pasando esto a mí, ¿sabes? Más que estar como en una Total. posición de víctima, porque creo que ahí también se relaciona mucho con eso. Entonces, Juani, aquí me gustaría como que tú nos cuentes más tú cómo vives ese tema, digamos, como de las preguntas, porque yo veo que tú también, Juani, en las redes, ella casi que diario pone como preguntitas, como que ella se hace, ¿no? Como cómo puedo darle hoy a mi cuerpo, digamos, más voz o así. Entonces, ¿cómo vives tú eso y cómo, qué nos quisieras compartir al respecto? Porque ese tema de las preguntas de Access me parece súper poderoso y también hacerse buenas preguntas como para salirse uno como de este loop, ¿no? Que no me está llevando a ningún lugar, o sea, me está llevando literal a un sin salida. Pues mira, yo creo que uno, el mundo de Access es hermoso. Yo se lo recomiendo a todos si quieren cambiar su vida. Sí. Pero con el tema que me dices de las preguntas, es preguntarse y no sentir esa necesidad por tener una respuesta inmediata o por saber exactamente el porqué de todo, ¿no? Mm. Las preguntas en Access se tiran como desde un espacio en el que no esperas una respuesta pues firmada porque el universo te dijo esto, atentamente el universo te firma, o sea, no, cero. Tú mandas la pregunta y funciona como que estás, te abres, o sea, una vez que mandas la pregunta, te abres a recibirla y obviamente hay un enunciado en el que como que haces un barrido de todo lo que te impida recibir las respuestas y pensar que eso es posible, ¿no? Entonces, la pregunta viene hecha como un ejercicio de apertura
a todo lo que se puede generar solo lanzando esa pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser mejor mi día hoy? O ¿qué universo de posibilidades puedo recibir hoy, ¿no? Puedes crear muchas preguntas a partir de lo que quieras y necesites. Puedes preguntarle mucho, por ejemplo, al universo, a tu cuerpo. Puedes hablarle con la verdad. Hay una parte que tú preguntas, por ejemplo, si quieres saber algo desde un espacio de que es verdad o mentira, entonces no preguntas como mentira, sino preguntas verdad y haces la pregunta de tal cosa, ¿no? Y va muy relacionado al como conectar con este universo, con este estado de conciencia, digamos, superior, en el de va más allá que de la respuesta, está en la pregunta, porque la respuesta te va a llegar a ti de cualquier manera. ¿Sí? Entonces, por ese lado, la pregunta va muy relacionada a eso y va muy anclada al reconocer que no necesitamos saberlo todo, pero si nos ponemos a disposición del universo para recibirlo, es como que va a llegar a nosotros, ¿sí me entiendes? Mm, Entonces, a nivel energético, eso, creo que a nivel de Access también eso es un tema súper profundo y mucho, por mejor dicho, para hablar acá, te puedes quedar meses hablando de solo las preguntas, pero creo mm, que a nivel personal me ha servido mucho para reconocer que al final la respuesta nunca es la respuesta. O sea, la respuesta no es la respuesta del asunto. mm, Realmente la pregunta es la clave para reconocer qué estoy recibiendo yo, porque el ejercicio acá es recibir. O sea, muchas veces decimos como cuerpo, ¿qué quieres hoy? Pero no nos abrimos a recibir lo que quiere decirnos el cuerpo. Entonces, la pregunta es no solo decirla por decir, sino decirla desde la intención de cuerpo, cómo quieres que te trate hoy o cómo puedo yo darte gozo, sensualidad, satisfacción hoy, ¿sí me entiendes? Entonces va muy relacionada al, ok, yo te estoy pidiendo gozo, ¿cómo me lo puedes dar hoy? Pero cómo yo puedo recibir y entender ese mensaje, ¿sí me entiendes? Entonces, como que mm, mandas la pregunta desde la intención de que te abres a recibirla de todas las maneras porque no es mental. O sea, cero mental. No, no tienes estructura de que se va a recibir de esta forma de lo otro, sino que simplemente la mandas y luego estás también dispuesto a recibirla, ¿no? Porque se puede dar de muchas formas. Entonces, yo tiendo mucho a hacer como, después de que hago la pregunta, yo me digo como, universo, hazme consciente para recibir las respuestas, ¿sí? No consciente a nivel de estar viendo todo, sino al consciente de que cuando llegue el impulso, la respuesta, como la sensación, porque muchas veces también va por sensación, es como mm, que yo sea consciente que de verdad está ahí y que es esa, ¿sí me entiendes? mm, Entonces va muy relacionada a eso, va muy relacionado también a entender que cuando tú preguntas, es como que no estás esperando una sola respuesta, ¿sí? En cambio, por ejemplo, cuando tú preguntas, no se hacen normalmente preguntas nunca con el por qué, porque es como que ya viene con la expectativa de que tú quieres exactamente algo, mm, sino se hacen preguntas como muy abiertas para que vengan respondidas de maneras inesperadas. Y mm, cuando empiezas a hacerlo, es como muy lindo porque todo se va dando de una forma súper inesperada. Y es como todo lo que estaba diciendo, o sea, de verdad que llegó. Y uno no espera, o sea, literal, es como que yo, por ejemplo, yo digo, yo no espero la respuesta como tal, pero de una forma increíble se da. Entonces es mucho jugar con el universo, yo lo llamo mucho literal jugar con el universo y hacerte espacio. Y también me parece importante, sobre todo con los niños, con esta corona sin definir o abierta. Yo tengo un niño que él siempre pregunta por qué a todo. ¿Por qué? 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 Pero está en un punto en el que le está costando mucho porque se acostumbró a que toda la gente le respondiera el por qué. mm, Entonces, ¿por qué esto es azul? Entonces el papá le explica. ¿Por qué esto funciona así? Entonces el papá le explica. ¿Por qué esto es así? Entonces todo el tiempo le responden, ¿sí? Y el problema acá, ¿cuál es? Que él se acostumbra a que le van a dar respuesta a todo
y no lo dejan pensar, no lo Ya. dejan llegar a conclusiones por él mismo. ¿Y cuál es el problema más grande? Que él nunca se va a parar un momento a responder sus preguntas o a entender o querer entender desde lo que él piensa sus preguntas, sino que vas a poner siempre la respuesta afuera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ejercicio acá? Y que yo, por ejemplo, en lo que yo puedo hacer, lo hago con él, es, ¿tú por qué crees que eso es así? ¿Cómo puedes verlo tú? ¿Qué sentido tiene para ti? Mm, Cuéntame, ¿qué sentido tiene para ti que el cielo sea azul y no sea rojo? Porque pues no podría ser rojo, ¿sí? Entonces, empezar no a limitar y a literal encerrar las cosas, porque muchas veces también tienden a decirle, es que eso es así, eso funciona así, y ya está. mm, Es como, ok, funciona así. ¿Tú cómo lo harías mejor? O sea, ¿cómo tendría más sentido para ti? Y empezar a darle vueltas para que sea el mismo niño el mm, que literal se abra a las posibilidades. Porque mm, cuando se encierran así es muy preocupante también para ellos a nivel de pregunta y la gente se empieza a coger también un poco de molestia porque es como, no me preguntes más por qué. mm, ¿Sí? Y eso yo lo percibo mucho y es como, o sea, conmigo, él, tú lo ves y él casi a mí no me pregunta por qué, porque sabe yo qué le voy a decir, ¿sí? Pero a la gente que tiene a su alrededor, que le responde siempre, él siempre le pregunta. Y es como, tú, o sea, piensa, mm, porque tú estás en capacidad de pensar y esa es tu ventaja, no es algo malo en ti. Porque también el preguntar todo el tiempo, ay, no, qué mamera que preguntes todo el tiempo. No, 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 no. O sea, él no tiene ningún problema. ujú, Eso es otra cosa, es como que tiene un problema porque pregunta mucho. No, no, no. O sea, él no tiene ningún problema porque pregunta mucho. Él simplemente tiene dudas. Y cuando este centro lo tienes así, y yo viendo el cuadro decía, como, oh por Dios, o sea, sí es real, es real. Pero es como, no tiene ningún problema, solo tiene dudas. Y hagan de cuenta que es como ustedes, pero solo uno que no exterioriza sus dudas. Si nosotros exteriorizáramos nuestras dudas, seríamos locos. O sea, yo no me imagino a mí un día sentada exteriorizando las dudas que tengo, porque a mí me da duda todo. Todo, 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 todo. Entonces, dale chance al niño y yo sí lo recomiendo increíblemente, denle espacio, porque si no se va a sentir fuera o sea, se va a sentir fuera del mundo, o sea, va a sentir que nunca va a ser suficiente saber, va a sentir que nunca va a ser suficiente como preguntar y sobre todo nunca va a poder resolver desde un espacio su ruido mental y el ruido mental es agotador. Y ahí es donde empieza la ansiedad, y ahí es donde empiezan los complejos, y ahí es donde empieza a mm, decir, ok, callo mi voz, ok, callo lo que pienso. Entonces creo que la pregunta puede ser un ejercicio muy bueno, pero desde un espacio que sea consciente y desde un espacio en el que también nos llevemos a pensar a nosotros, ¿no? Ok, quiero saber, el ejemplo que te daba siempre era, quiero saber por qué la cebra tiene 10 rayas blancas y 10 negras. Ok, mm, ¿para qué me sirve? ¿Para qué lo quiero saber hoy? ¿Me va a aportar algo? Necesito saberlo ya, porque el problema también de la corona es que es un impulso por saber, pero ya. O sea, no quieres mañana, quieres ya. O sea, 3 de la mañana, si a mí me dan las 3 de la mañana por buscar el por qué la cebra tiene 10 rayas blancas y 8 negras, es ya. Y es como, no, 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 no. O sea, tengo que saberlo hoy, me va a aportar algo, ¿a alguien le va a cambiar la vida? ¿No? Entonces es preguntarte realmente, o sea, me estoy forzando a responderlo también porque es muchas veces eso, o sea, te fuerzas y te pones una presión tú mismo y que nadie te está diciendo, ay, Juanita, es que si tú no sabes, porque tiene 10 blancas y 10 negras, o sea, vas a hacer lo peor, porque encima ahí viene con juicio, ¿no? No sé, ujú. no voy a ser suficiente, no voy a saber suficiente y cuando me respondan, y yo te digo algo, o sea, yo trabajando con niños, cuando yo empecé a trabajar con niños me sentía re mal cuando me preguntaban algo y yo no sabía. Pero mal de que tú dices, uy, no, soy una estúpida. O sea, me perdono en ese momento porque yo decía, estúpida, Juanita. Y hoy digo, tú sabes que es trabajar con un niño que te pregunte 1000 cosas random en el día y que yo me sienta mal porque no sabía. Y hoy digo como, Juanita, ¿qué te pasa? Con toda la sinceridad Ujú, del caso, cuando no sé algo, les digo, no sé, pero
vamos a buscar. Ujú, Y va a buscar él y me va a decir a mí por qué quiere buscarlo. Entonces estoy jugando yo con mi corona en paz y él me ujú, está dando una respuesta para entender por qué quiere saberlo. ¿Sí? Entonces estamos como jugando al lo queremos saber porque nos va a aportar algo, porque se siente chévere saberlo, o porque tal vez no nos va a aportar nada, pero va a ser divertido, o porque queremos ver cómo es, o pues, ¿sí me entiendes? Entonces es ujú, como estar en paz con eso te ayuda a estar en paz con la vida y con los demás. Porque ujú, muchas veces la gente le pregunta a uno cosas simplemente porque, ay, bueno, hoy te vi, Cami, me parece que me interesante que me digas, por ejemplo, la aplicación, cuéntame más de la aplicación, porque yo empiezo a preguntarte, bueno, ¿y cómo funciona? Y el plan pago, y tú esto, lo otro, y va a llegar un punto en el que dices, bueno, yo no pago el plan pago, yo no lo hago sino desde hace un mes, no sé mucho, por ejemplo. Y ujú, uno se siente mal porque uno no sabe todo lo que tiene, incluye, no lo incluye, y es como, o sea, no tengo que sí, saberlo, no pasa nada. O sea, relájate, ¿sí me ujú, entiendes? Entonces yo ujú. creo que desde ese espacio, el tema de la pregunta, y me pareció importante decirlo de los niños, porque si tienen niños en casa, sí, vital, que los ayuden a convivir con su corona sin definir, porque para mí es un ejercicio necesario, indispensable. Juan, y mira que con eso que decías, o sea, bueno, tengo dos ideas. Con lo que Ajá. decías de los niños me parece muy relevante con niños y siento que eso también aplicaría pues ya uno como, digamos, adulto, ¿no? Entre comillas. Juani, porque si a uno todo el tiempo, o sea, digamos, si uno todo el tiempo está buscando como que otras personas les resuelvan esas preguntas, es como que a qué horas yo me encuentro conmigo mismo. O sea, a qué hora yo misma me doy como ese espacio para yo buscar mis propias respuestas. O digamos, como viéndolo desde otra óptica. Si yo todo el tiempo estoy tratando o queriendo o dejándome, digamos, como, sí, como que me dejo presionar, como que listo, esta persona llegó con esta pregunta, ay, ¿cómo hago con X, Y, Z? No sé, necesito resolver X, Y, Z. Y si yo le doy la respuesta desde lo que yo creo que puede hacer, yo estoy en cierta manera también impidiéndole o evitándole a esa persona que encuentre sus propias respuestas. Y creo que de eso se trata también, como de que o sea, no, primero no le tengo que resolver como las preguntas a nadie, nadie me las tiene que resolver a mí. Y segundo, está muy bueno que tú también como que te tomes tu propio espacio como para resolver como tus propias preguntas, que hay algunas que está bueno que resuelvas y hay otras que quizá no vas a saber. O sea, por ejemplo, hoy estaba escuchando al mediodía un podcast. O sea, decían una persona que ha hecho como unos estudios, ahora no me acuerdo del nombre, pero es de un podcast que me gusta ver que se llama Third Eye Drops. O sea, ya por el nombre se imaginarán que es algo súper loco. Y él estaba hablando, o sea, estaba entrevistando con esta persona y esta persona decía como, eh, realmente tú observas, o sea, realmente tus sentidos no logran captar absolutamente nada. O sea, tus sentidos no son para percibir, es como que tú percibes el 0% de la realidad. Percibes el 0% de la realidad. O sea, lo que hacen tus sentidos es como unas, o sea, como que tus sentidos o digamos este cuerpo que en el que estamos pues como viviendo esta experiencia, es como que han evolucionado de tal forma que tú puedas como interactuar con la realidad, pero la realidad no es lo que tú ves ni lo que tú percibes. Y él hizo un montón de estudios para llegar a esa conclusión. Entonces decía como, dan un ejemplo que me gustó mucho y se me quedó muy grabado y es como, digamos, tú en el computador tú vas y le das clic, por ejemplo, al icono de Google Chrome o al icono del explorador que sea que tú uses y se abre un explorador. Pero detrás de todo eso hay muchos unos, muchos ceros, mucha programación, o sea, un montón de cosas que tú no ves. Tú solo ves el, digamos, como el botoncito o el icono. Entonces él decía, es lo mismo como con tus sentidos. O sea, tú crees que tú estás viendo cosas, pero tú lo que estás viendo es el botoncito de Google Chrome, algo así. Entonces, digamos, si nos vamos a cuestiones como tan específicas como esa, como, y es que cómo es la realidad, cómo funciona la realidad, ok, ¿qué hacemos con eso ahora? ¿Sabes? Entonces es como, permítete encontrar tus propias respuestas, o sea, permítete como divertirte también con tus propias preguntas. Está bueno que las tengas, qué chévere que seas una persona curiosa, pero como que no dejarte agobiar por eso, ¿sí? Y te lo dice una persona que se ha dejado agobiar muchas veces. O sea, yo ya he estado en ese punto muchas veces.
Acá dos, acá dos. Eso, o sea, yo amo todo lo que tiene que ver como con resolver el misterio, entender qué es la vida, entender quién soy, X, Y, Z, pero está bueno como que te des espacio también de jugar, o sea, eso se lo he entendido mucho a Juan y como ella lo dice y es literal, o sea, date espacio para jugar. Eso Total. era lo primero. Y lo segundo que iba a decir, ya me acordé que tú estabas hablando de que ya me acordé. O sea, puede que muchas veces también este deseo de saber, como de querer resolver, de querer tener la respuesta, porque también me ha pasado que por no saber algo literal me siento como boba o como que no sé suficiente o como yo debería saber esto. Pues hablando específicamente como siento que esto viene mucho desde un aspecto de profesión, ¿no? Entonces, en mi anterior trabajo, tú no sabes la cantidad de preguntas que a mí me llegaban, porque yo trabajaba con soporte. Entonces, yo trabajaba con soporte de un programa para diseño de estructuras. Y llegaban preguntas de todos los tipos que tú te puedas imaginar, de cosas pues como súper específicas que tenían que ver como con temas muy específicos que yo no sabía, porque yo eso no lo aprendí en la universidad y me estaba dando el chance de estudiarlo, pues mientras como que iban surgiendo como todas estas preguntas. Cuando llegaba una pregunta de estas, yo era como, ay, no sé, y yo no podía decir que no sabía porque yo tenía que resolverle a la persona. Entonces, muchos casos yo ataba eso como a mi valor personal, que era el punto al que quería llegar, como que si tienes también el ego sin definir, es muy posible que ates esa sensación como de no sé esta respuesta, como a que eso afecte tu valor personal, como a que me siento o no me siento suficiente o cualquier cosa. Entonces es como también date cuenta esas cosas que no sabes ahora y que quizá te estás dando el chance de estudiar, de investigar o de curiosear más ahí, ¿sabes? Como si le estás también permitiendo a eso, como sentir como que disminuye tu valor. ¿Sabes? Como que te comparas con otra persona, ay, pero esta persona sabe más, no importa, esa persona tiene un camino diferente a ti. Entonces también como que hagas conciencia de eso y te lo dice una persona que ya lo vivió, entonces es como eso no se siente para nada chévere y eso te puede llevar también como a tomar decisiones como desde esa sensación como de carencia, ¿sabes? Como, ay, quiero saber más, entonces voy a hacer X, Y, Z y en este momento X, Y, Z no es para nada alineado con lo que realmente tú quieres, pero lo estás haciendo solamente porque quieres saber más. Entonces es como Sí, bueno, realmente quién quiero ser y qué quiero hacer, ¿sabes? Entonces, eso fueron las dos cosas que me llegaron ahorita que decías eso y sí, re fuerte. la hermosa corona, hermosa, hermosa corona. Sí, literal, o sea, eso es una cosa increíble. Y también es la presión por encontrarle sentido a todo, ¿no? Y muchas veces es, bueno, ¿y si no tuviera sentido? O sea, ¿qué pasaría si no tuviera sentido nada? Y ya está, o sea, simplemente vive. Y yo creo que una de las cosas más trascendentales que yo misma me hacía, y creo que fue mientras estábamos, ¿te acuerdas que hicimos una sesión de tu por qué, de el tuyo y el mío? Cuando Ujú, sí. una Mm, pregunta que me hiciste tú y que yo te dije como es que me quiero dedicar a vivir y ya está. O sea, y es como eso, o sea, me dedico a vivir, a sentir, a explorar lo que yo quiera, pero no a sí. cuestionar todo desde un espacio que se sienta maluco o pesado, sino que Ujú, simplemente lo vivo. O sea, que nota que pueda ver el cielo azul todos los días, no es rojo, bueno, perfecto, pero es azul. Qué lindo, ya está. Y si no me gusta ujú. el azul, bueno, me gustaría que hubiera sido rojo. Bueno, ok. O sea, cero que no me pasa nada. Hoy incluso Ujú, estaba en clase con una chiquita y me decía que su profesora había dicho que una vez que se muriera ella quería hacer un chespullo, que es como un arbusto. Y me preguntó a mí, ¿y a ti qué te gustaría hacer después de que te murieras? Y me dio mucha gracia porque yo siento que ella también su corona está sin definir porque nos pusimos a hablar de eso, pero es un espacio súper divertido. Y yo le dije, a mí me gustaría hacer nube. Y me dijo, nube. Y yo, sí, nube. O sea, te imaginas allá arriba, rico, sabroso, que si me dan ganas de llorar, lloro y todo el mundo se moja, que si quiero lanzar rayos, que si un día quiero ponerme pues de color, mejor dicho, me abro y abro todo el cielo azul, que si un día quiero estoy triste, me pongo toda gris, me puedo mover hacia todos los países como de forma deliciosa. Y ella decía,
O sea, me miró así y me dijo como, "Ah, a mí también me gustaría hacer nubes si me muero". Y yo fue como, o sea, ¿ves desde qué espacio está funcionando? Está funcionando desde un espacio de Ujú, juego, chica, chéverísimo. Cero pesado, ujú, cero pues de que, ¿qué pasa si fuera nube de verdad? Es cero. Y es como chévere porque no estoy cuestionando con presión, se siente divertido, me lo estoy gozando y también la hago cuestionar a ella desde un espacio de que puede ser lo que tú quieras. Puede ser ujú, lo que tú quieras. Y ella decía, ay, me gustaría hacer esto, lo otro. Y si tú fueras un animal, ¿cuál serías? Y es chévere verlo así, pero no mm, con presión, o sea, no con presión y no con pesadez, porque yo creo que ahí es la pregunta. Yo creo que una pregunta que puede funcionar mucho para este centro ¿es pesado o es ligero para ti? mm, Porque si esta pregunta es pesada, uno quiere decir que no es verdad para ti y tampoco necesitas resolverla. Entonces, descártala. Ya, mm, ya está. Y déjala ir. Y vas a ver que así la vida se te va a facilitar infinitamente. O sea, infinitamente. Porque literal que mm. a mí entender este centro me ha transformado mucho la vida para decir, ok, la mente me está haciendo ruido, pero no le estoy dando el control, porque el problema no es reconocer que está haciendo ruido, sino darle ese control al ruido. Entonces, como que Claro, tú decides si subirle el volumen al ruido o bajárselo. Y hay muchas veces en las que yo sigo eligiendo el subirle el volumen, pero otra, soy consciente de que se lo subo y digo como, no, 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 eso no, vamos a bajarse. Y es eso, ujú. es la conciencia. Yo siempre digo que la conciencia lo cambia todo. Total, Juani, total. Sí, yo creo que también esa pregunta que tú dices y también creo que puede servir como, es que es muy chistoso porque es como, estás a mil en tu cabeza, dele y dele vueltas y pregúntete y como, ¿será que sí? ¿Será que no? Y X, Y, Z. Y esto puede ser muy abrumador a la hora de decidir, ¿no? Después como de, no sé, dar un paso trascendental en tu vida. Entonces es como ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Y qué va a pasar? Y se juntan todos los centros sin definir, se junta el miedo, se junta pues como como achicarme, como que, uy, pero no me siento suficiente, X, Y, Z. O sea, entonces es como en esos momentos en que quizá como que te estás yendo mucho, es como este pensamiento o esta pregunta es de verdad relevante ahora, ya, o es como de verdad importante ahora, ¿sabes? Es como esta conversación contigo mismo, porque es muy chistoso, es como que surgen voces, pero tú también tienes el poder como de cuestionarte si eso que está sucediendo dentro de tu cabeza realmente es relevante, ¿sí? Solo que para darse cuenta de eso, pues obviamente eso, sí, puede que a veces no sea tan sencillo, o sea, yo no soy la experta pues en la corona ya Oh. totalmente pues alineada, o sea, para nada, yo también muchas veces ni siquiera me doy cuenta, es como que estoy ahí, dele, dele, y cuando me doy cuenta es como ya, por favor, y como que ya para, y luego es como yo, "Ey", es como, ay, ya no más, o sea, ya, Ah. por favor, ya, sí, entonces es como, y también ser amables con ese proceso, porque pues esto realmente nosotras lo estamos hablando acá muy divertido, pero hay momentos complicados, o sea, hay Es momentos pesado. que, sí, hay Sí. momentos que pueden ser muy retadores, pero todo esto hace parte del proceso y se los queremos compartir, o sea, realmente eso es algo que nos disfrutamos mucho también porque qué bueno eso que tú has vivido y como que has ido atravesando y que quizá también sigues atravesando, como poder compartírselo a otra persona. A mí tú no sabes cuánto me ha servido escuchar tantas otras personas que me han compartido como sus perspectivas o sus insights al respecto de un tema y es como gracias. O sea, de verdad, gracias por compartir tu trabajo, lo que sea que tú hagas, o meditaciones que he escuchado de otras personas. O sea, imagínate si esa persona se hubiera puesto a pensar, ay, pero ¿será que sí la publico? Ay, pero ¿será que sí lo hago? Ay, pero ¿será que sí? No, y qué tal que eso no le sirva a nadie, X, Y, Z. Le estás evitando a otra persona eso que tú quieres compartir. Le estás evitando a otra persona que quizá eso que tú ya sabes, a esa persona le pueda servir. Entonces, a mí eso me mueve mucho acá, aparte que nos disfrutamos un montón hablar de todos estos temas, entonces esperamos que también a ustedes que nos escuchan les esté sirviendo y que obviamente nos dejen pues como todo lo que piensan en los comentarios o que vayan y nos visiten en nuestras cuentas de Instagram. Yo ahora último estos días creé un canal de YouTube que le di vueltas, o sea, no sabes, la corona ahí súper, ay, ¿será que sí? Pero y X, Y, Z, ta, 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 y ya fue como, lo abrí. Entonces también se pueden pasar por ahí.
Juani, yo diría que ya con esto estamos como que casi listas. No sé si hay algo más que tú quieras comentar acerca de la corona. De mi parte, yo ya Mm, estoy. De pronto lo único que agregaría es que también se puede usar mucho como centro de inspiración, como estamos Mm, cogiendo muchas dudas de los demás, ¿no? De los que tienen este centro como definido, podremos usarlo como centro de inspiración para pegarnos a esas cosas que de pronto nos llegan y que nos pueden servir incluso para aplicar en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal, así cosas como muy divertidas, pero siempre desde la ligereza. Entonces, yo creo que cerraría con eso, o sea, la inspiración para pegarte a lo que es ligero para ti, haciéndolo siempre súper divertido, súper sabroso y bueno, como la gozadera literal. Todo un... real, real. Ese tema de la inspiración me parece muy chévere, Juani, porque justo esta semana, bueno, pues, bueno, tirémosles aquí como en este episodio el tema de conexión. En estos momentos sacamos con Juani un programa que se llama Conexión. Y en estos días Sí. ella me estaba diciendo, bueno, ella subió como unas historias y yo vi esas historias y fue como, o sea, inspiración total, fue como, wow, genial. Entonces, esto también es, digamos, como otro don de la corona, pues abierto, sin definir, y es que tú puedes absorber como esta inspiración de muchos lugares. Y eso es muy chévere, o sea, yo lo experimento muy a menudo, como que veo cosas y ¡tas! Me inspiré, y eso te lleva como a querer hacer cosas, ¿no? O te despierta como, no sé, otras formas de ver la vida, o como que te lleva como a querer, no sé, quizá te inspira a ver una persona que está llevando a cabo su emprendimiento, su proyecto, eso te inspira a que tú lo hagas también. Entonces también les contamos un poco como el lado negativo, pero también tiene un lado muy positivo, pues como muy, muy bonito realmente. Entonces, Muy positivo, muy sí. bonito y también muy, muy enriquecedor, ¿no? Y creo que acá también podemos contarles un poco de lo que significa también conexión, porque hemos creado, Mm, bueno, estamos por empezar el 3 de junio, mm, un programa que se llama Conexión, que es diseño humano a través de herramientas como el journaling y otras más que les iremos mostrando en este reto de 21 días, en donde les vamos a hablar de diseño humano sin necesidad de estarles hablando literal de diseño humano de manera muy teórica. Y ujú, donde el ejercicio literal es reconocer estas partes de ustedes que de pronto son muy conscientes o tal vez no, para que se lleven a seguir siendo ustedes desde un lugar que se sienta súper suave, súper gozoso, súper divertido y sobre todo que venga cargado de mucho amor, porque al final creo que este reto literal lo hacemos para conectar con nosotros mismos. Porque nos interesa al final eso, o sea, es el ejercicio de compartirte porque el universo necesita de tu magia, sea cual sea que sea la magia. Entonces, si les interesa ser parte de Conexión, están en nuestros perfiles en arroba la ruta dentro de ti o en arroba de Awaken Experience, XP, ¿verdad? ajá, Awaken XP Experiment. Ajá, sí. Exacto. Para que nos vean, siendo el primer reto, quisimos sacar como este programa a un precio especial, entonces pueden hacer parte de él. Comenzamos el 3 de junio y van a tener a partir del 3 de junio cada día un grupo de mensajes para que los oigan y jueguen con eso. Entonces, Ujú. allá los esperamos. Sí, Fanny, súper. Y bueno, si quieren saber más, pueden ir a nuestros perfiles, ahí en el link van a encontrar pues como más información, o si tienen cualquier pregunta, pues saben que nos pueden preguntar y bueno, ya, pues qué rico si nos acompañan por ahí, realmente esto es un proyecto que estamos disfrutando demasiado hacer, está muy, muy chévere y queremos también que sea justo pues como muy dentro de la temática del podcast o el tema pues como de la integración a la vida real. Eso es lo que queremos llevar también, o sea, que no nos quedamos en la teoría, sino que nos llevamos como a ese viaje al interior también, ¿no? O sea, como a conectar, ¿no? Justo conexión. Entonces, bueno, creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Bueno, y entonces nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos, chao, chao. Bye.